Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Macis y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por compartir un programa más de Hágale Números, por estar con nosotros. Hoy vamos a dar el segundo capítulo, por así decirlo, de la ganadería en Costa Rica. La vez pasada se nos acabó rápidamente el tiempo. Hoy también nos acompaña el ingeniero Rolvin Salas, un experto que nos dio en el anterior programa cátedra de ganadería bovinos. En Costa Rica nos explicó, bueno, yo por lo menos aprendí un montón, ¿verdad? Así que hoy vamos a seguir con una segunda parte, por así decirlo, o ampliar los conocimientos que muy amablemente don Rolvin nos compartió en el programa anterior, para hablar tal vez de aquellos números importantes que tal vez en el programa anterior no se dio por falta de tiempo. Bienvenido, don Rolvin, otra vez aquí Hágale Números. Muy buenas noches y muchas gracias, Néstor, por esta invitación a tu programa. Muy buenas noches a toda su estimable audiencia y a todos los seguidores en los medios digitales. Y pues siempre es un gusto compartir un poquito de experiencias, de conocimientos que uno en la vida pues ha aprendido también de otras personas y propios, definitivamente. Don Rolvin, en el anterior programa, bueno, conocimos, por ejemplo, yo inclusive he estado hablando con algunos amigos, personas tal vez que están más en el mundo financiero, que es el mío, ¿verdad? Pero gracias a usted, bueno, por ejemplo, comprendí que los ticos tenemos el placer, casi el orgullo de comer muy buena carne. ¿Por qué? Por todas las políticas que hay a través del ¿cómo se llama? Ganado, de engorde, hasta la carne que vemos en nuestros platillos. En ese momento, fuera de cámaras, yo le preguntaba a usted, y ahora se lo quiero decir ahora, porque inclusive he visto en algunas páginas de ganaderos una pregunta normal que yo se la hice a usted. ¿En qué momento empieza a ser un negocio la ganadería? O sea, ¿cuántas reses, cuántas cabezas o cuántos animales, he escuchado sí, esa palabra también en algunas páginas de ganadería, para que uno tiene que tener para que sea un negocio? Tal vez usted nos explica eso, porque era algo que yo quería verlo en el programa anterior y que no se dio
por falta de tiempo. Claro, por supuesto. Bueno, como todo, la agricultura es en parte una gran lotería, es una suerte, ¿verdad? Hay muchos factores que inciden en el proceso de producción. Cuando uno logra conocer y manejar ciertas variables, pues obviamente empezás a optimizar tus procesos. En términos generales, por ejemplo, una persona, te decía yo el otro día, que desea tener un ingreso mensual neto de alrededor de 600,000 colones, ¿verdad? Necesita tener alrededor de 60 cabezas de ganado, ¿verdad? Adicionalmente, tiene que tener una inversión inicial de alrededor de 30 millones de colones. ¿Por qué? Porque cada cabeza de ganado, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En el caso de nosotros, nos dedicamos al engorde. Entonces uno toma un novillo, por ejemplo, en 300 kilos y lo lleva a pesos de faena, que son alrededor de 500 a 550 kilos, ¿verdad? Entonces, pues de ahí hay que comprar un novillo de 300 kilos que vale en promedio, ahora en la subasta, en estos tiempos, 1.500 colones el kilo. Estás hablando de 450 a 500,000 colones por cabeza. Si hablamos de que ocupamos 60 cabezas, ¿verdad? Para tener un ingreso mensual que no lo vas a tener todos los meses, o sea, tenés que esperarte hasta la cosecha, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el café y en los demás productos de la agricultura, tenés que esperarte a cosechar tu ganado, ¿verdad? Estamos hablando, como te decía, de 500,000 por 60, estás hablando de 30 millones de inversión inicial. Entonces no es fácil, ¿verdad? Si todos tuviéramos 30 millones, pues de ahí, muchos estarían en esta actividad, y adicionalmente también hay riesgos, hay pérdidas, muere el ganado bueno, recientemente hubo una plaga muy costosa que significó pérdidas muy grandes, ¿verdad? Y todavía no ha sido erradicada, que es el gusano barrenador, ¿verdad? Con impactos fuertes porque los animales deben de tener una ganancia de peso diaria, ¿verdad? Entonces, para responder tu pregunta y ser claro, preciso y conciso, estamos hablando de inversiones de alrededor de 30 millones y que te pueden generar un rédito mensual de 600,000 colones. Esto se traduce en un rendimiento de la inversión de alrededor de un 20%. Ha habido ocasiones en el pasado donde los precios han estado buenos, pero eso es una suerte, ¿verdad? Yo recuerdo en un plazo de 10 años haber visto solamente una vez un precio bueno, que fue cuando China empezó a comprarnos carne, ¿verdad? Que el precio se disparó y tampoco es dispararse de que es una diferencia abismal, no, fue que subió el precio 200, 300 colones de lo que se le paga al productor, ¿verdad? Y de ahí en adelante los precios han estado muy, muy estables. Lo que te decía tu amigo, la carne de Costa Rica sí es muy sana, ¿verdad? Es muy sana porque la carne que nosotros en general que se produce en el hato costarricense es basada en pasto. ¿Por qué nosotros producimos carne basada en pasto? Porque es lo más barato que logramos conseguir, ¿verdad? Pasto hay prácticamente en cualquier parte del país. Hay quicuyo, hay ryegrass, hay ratana, hay estrella, ¿verdad? Y la planta, las gramíneas, fácilmente crecen, ¿verdad? Es una planta que usted no arranca, sino que la planta se regenera en plazos de 30 a 35 días y a diferencia, por ejemplo, de otras latitudes, países del norte o del sur, donde el ganado, los animales son alimentados en base a grano, en base a maíz, en base a trigo, avenas, etc. Y esos procesos productivos son mucho más caros y también tienen un impacto diferente en el ambiente, ¿verdad? Nosotros, afortunadamente, los americanos y en otros países nos conocen como productores grass-fed, ¿verdad? Producción basada en pastos, ¿verdad? Ok, entonces a lo que yo te entendí y te entiendo ahorita, que si yo digo, me gusta la ganadería, o sea, voy a incursionar en este negocio, prácticamente necesito, ¿cuántas cabezas de ganado para iniciar? 60. 60, y eso significa 30 millones. De inversión inicial.
solo en ganado. Correcto. ¿Verdad? Tengo que ya tener una propiedad. ¿Qué cantidad de tierra necesito para tener esos 60 reses o 60 animales iniciando en el negocio? Estoy iniciando, ¿verdad? Claro. Yo tengo una platita por ahí, tengo 30 milloncitos. Tengo 4 cerquitos. ¿Y cuánto necesito de tierra para iniciar en el negocio? Tradicionalmente es 1 hectárea por animal, ¿verdad? Pero como todo tenemos que cambiar, tenemos que ser más eficientes en términos productivos, ¿verdad? Entonces, hemos estado manejando, por ejemplo, 3 a 4 cabezas de ganado por hectárea. ¿Por qué? Porque el ganadero ya no solamente es ganadero. Ahora tiene que ser veterinario, tiene que ser ingeniero agrónomo, tiene que ser zootecnista, o sea, tiene que ser muchas otras cosas, ¿verdad? Porque tiene que tratar de manejar y controlar todas esas variables. Entonces, se utilizan técnicas, por ejemplo, de pastoreo ya conocidas, se trabaja con mejoramiento genético, se trabaja con dietas más balanceadas, ¿verdad? Por ejemplo, con suplementación de minerales, de forma tal que puedes ir mejorando la eficiencia por hectárea, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados, y no tenemos comparación con, por ejemplo, Brasil o Argentina o países del África, Australia, hasta el mismo Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy eficientes en cuanto al aprovechamiento del área y de los recursos que tenemos disponibles. Ok, entonces tengo mis 30 milloncitos, ¿verdad? Porque aquí es que tenemos que hacerle números. Costa Rica le hacemos números a todo. Entonces, si yo tengo 30 millones, o lo pongo a invertir en depósitos a plazo, que la tasa de interés actualmente es muy baja. Sí. Prácticamente yo le diría a una persona, mejor póngalo a producir que en un depósito a plazo en los bancos. Ok, pero entonces con 30 millones y con mucho esfuerzo me gano 600,000 colones. Mensualmente, sí. Mensualmente, ¿verdad? Sin cargas sociales. Con cargas sociales. Con cargas sociales, Sí. Ok, perfecto. Esto es importante indicarlo porque, como le digo, la vez pasada vi un comentario en una de las páginas de ganaderos y decía, es que me voy a comprar 20 animales, puso una persona, quiero iniciar en el negocio. Y recordé lo que conversamos usted y yo dije, no, yo creo que esa persona no va a poder redituar con 20 animales, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que hacerle numeritos a todo. Casi me decías anteriormente que la ganadería es o una herencia o una pasión. Sí. Es decir, que si alguien tiene los 30 millones, no crea que se va a hacer millonario, pero sí puede complacer una pasión. Sí, a ver, de la entrevista pasada, el programa pasado, yo te decía que, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas desde niño, ¿verdad? Mi abuelo, mi padre, bueno, mi abuelo ya falleció. Te voy a contar una anécdota sumamente rápida. Nosotros, pues, en la casa habían vacas de ordeño, ¿verdad? Entonces estaba mi abuelo, estaba papá y estaba yo, ¿verdad? Yo soy el mayor de los hermanos. Entonces me enseñaron desde pequeño a ayudar en el ordeño. Me levantaba a 4:30, 5 de la mañana, le ayudaba a papá, le ayudaba a mi abuelo en el ordeño. Entonces, primer tema ahí, hay que tener tiempo, hay que tener salud, te tiene que gustar lo que vas a hacer. Y estando una vez con mi abuelo, porque empezaba temprano, pero también tenía que ir a la escuela. Estando con mi abuelo en labores de limpieza de donde ordeñábamos, mamá me llama y me dice, Rolvin, venga ya que ya tiene que ir a alistarse porque ya tiene que irse para la escuela, la Jesús Jiménez allá en Cartago. Y le digo yo, mamá, no, yo no quiero ir. Y me dice mi abuelo, muchachito, vaya. Me dice, vaya. Y le digo yo, ¿pero por qué, abuelo? Yo quiero quedarme aquí ayudándole a usted. Me dice, vaya. Y estábamos limpiando con una pala y otras cosas. Me dice, vaya porque un lápiz pesa menos que una pala. Así es. Fui a la escuela
y después al colegio y después a universidad, etcétera y demás. El tema que traigo a colación es que sí, la agricultura en general y la ganadería implica un esfuerzo. Los lecheros se levantan a las 2, 3 de la mañana, hay que estar pendiente del ganado, etcétera y demás. O sea, yo te hablaba ahora de un 20% de rendimiento al año, pero ese 20% no es así como que usted se levantó el día 30 y dijo, voy a ir a recoger $1.000.000 de 600,000 pesos de intereses al banco. No. Usted tiene que ir todos los días a ver el ganado, que si el ganado se enfermó, que tiene que ir a inyectarlo, que tiene que ir a ver si la leche está bien, etcétera. En el caso de los lecheros, o lo mismo pasa con la agricultura, ¿verdad? Entonces sí, ciertamente que tiene que gustarle a uno, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, a los agricultores los subsidian. Hay que tener claro que la agricultura y el comercio de productos agrícolas, y se me desvió, usted cuéntenos, porque aquí es aprender acerca de la ganadería en Costa Rica por un experto. Ok, muchas gracias. Y entonces, en otros países, más bien el tema a los agricultores los subsidian. Por ejemplo, Néstor, imagínese que en Estados Unidos existe una ley que se llama el Farm Bill. El Farm Bill tiene alrededor de $27.1 billones para subsidios a los agricultores de Estados Unidos. En Europa, ¿verdad? Eso es casi un estado proteccionista. Completamente. Que los norteamericanos han dicho que no. Pero lo tienen. Pero lo tienen. Yo lo sé. Y en Costa Rica nos han querido obligar que no seamos proteccionistas, pero ellos son súper proteccionistas. Sí, claro. Y en Europa, por ejemplo, Europa tiene una ley donde, por ejemplo, tiene 386.6 billones de euros para subsidio a los agricultores. ¿Por qué? Por un asunto muy sencillo, por salud, por buena nutrición, porque no es fácil producir, porque no es, como decía mi abuelo, no es ganga. Levantarse a las 2, 3 de la mañana y tener que ir a trabajar. O sea, es más fácil ser un asalariado, ¿verdad? Y igual tiene que ir a trabajar, pero donde usted sabe, por ejemplo, que todos los 15, los 30 o semana a semana usted tiene su salario, que tiene que cumplir, sí, todos tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero los riesgos asociados a una actividad, que cayó un rayo y se murieron 10, 20 animales de los 30, de los 60 que te dije, lo perdiste tu plata. Perdiste tus recursos. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque primero ya hay muy poco relevo generacional. Segundo, hay un interés muy importante de los estados como Europa, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, el otro día leí el caso de Emiratos Árabes Unidos, que quieren asegurarse sus alimentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil ahora comer ultraprocesados. Generalmente comemos 4 a 6 porciones de ultraprocesados, ¿verdad? Pero comemos muy poco producto fresco. Entonces los estados quieren asegurar la salud de la población a través del consumo de productos frescos, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces hay una razón estratégica de estado ahí. Sí, porque inclusive, bueno, a mí me gusta mucho el tema en el sentido de que en Costa Rica hemos ido perdiendo ganaderos, en el sentido de que las generaciones no quieren ser, ganaderos. Usted ve que los hijos de algunos ganaderos quieren irse a trabajar en una empresa transnacional donde claramente, como usted lo dijo, quieren, van a tener que trabajar, pero bueno, entran a las 8 de la mañana, salen a las 5:30, tal vez con suerte tienen un horario de lunes a viernes. Ya no se matan, en palabras coloquiales, como los papás, pero ¿qué hacemos si se nos mueren esa generación? ¿Cómo vamos a comer? ¿Verdad? O sea, inclusive, bueno, yo siempre he opinado que el Estado en Costa Rica, por ejemplo, el gobierno que sea, ahora que estamos con las elecciones, el que venga con reglas claras para el agro en general, porque los ganaderos nos dan de comer al igual que los agricultores, ¿verdad? Entonces es importante conocer y entender que más bien necesitamos no hacer 2 ganaderos, ojalá que hagamos 3, pero claro, es que es un esfuerzo muy grande. Yo en algún momento conocí unos de ganado de leche,
¿verdad? Y como dice usted, o sea, a las 3 de la mañana se tiene que levantar la persona para ir a hacer el recorrido inicial, para empezar a producir, ¿verdad? Y algunos hijos van a ir detrás del productor, pero no es tan fácil. Entonces, bueno, inclusive, ¿qué tenemos que hacer o decirle a los hijos para que sigan esa, ¿cómo se llama? Esa producción ganadera? Sí, ese relevo generacional. Vea, te mencionaba el caso de Dubái. El otro día estuve leyendo y hay una política ya de los Emiratos Árabes Unidos donde ellos quieren ser autosuficientes al 100% en tema de producción de alimentos frescos. Y uno dice, bueno, ¿cómo Dubái? Pero si esos son puros desiertos. Correcto. Pues ahí se están cultivando ya hortalizas, ahí se ordeñan vacas de las Holstein, que son de alta producción. ¿Por qué? Porque ellos, si hay una guerra, si hay una pandemia, como ya la pasamos, ¿verdad? Ellos quieren tener su autosuficiencia, ellos quieren producir lo que se comen, ¿verdad? Ellos no quieren depender de nadie. Y igual Europa, igual Estados Unidos. Estados Unidos más bien exporta lo que le sobra, que te decía, las exportaciones de productos agrícolas en general son exportaciones de lo que sobra. Ellos no exportan lo que se van a comer hoy o mañana, no, ellos exportan lo que sobra, los sobrantes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es fundamental, ahora en estos tiempos de política que vos mencionabas, tener políticas claras, ¿verdad? Necesitamos un acuerdo social, necesitamos que, por ejemplo, por ahí el otro día mencionaban que la señora de Purral, ¿verdad? Que las personas que menos ingresos tienen puedan acceder a buenos productos y a una buena nutrición y una buena alimentación, que esa alimentación no sea cara. ¿Por qué? Porque si esa persona se alimenta de ultraprocesados, pues va a tener una muy mala salud. Hay estudios que indican que si usted come alrededor de 6 porciones de ultraprocesados, y ojalá que un día tengas aquí en esta mesa una persona experta en esa área, porque yo no soy experto en nutrición, solo leo nada más, aumenta el riesgo de enfermedades mortales, ¿verdad? Como te decía el otro día fuera de cámaras, los abuelos de uno comían sumamente sano, ¿verdad? Yo te decía el otro día, tu abuelita Gloria algún día te llamó para decirte, venga Néstor, cómase un gallito de clorhidrato de sodio. No. O de glutamato sódico. No. Te dijo, venga, cómase un picadillito de papa, venga, cómase un picadillito de chayote, algo rico, ¿verdad? Y saludable, y usted podía crecer y desarrollarse sin enfermedades, ¿verdad? Entonces, el punto clave, fundamental, políticas claras de Estado. El productor tico en la agricultura, los campesinos, no necesitamos que nos regalen nada. Néstor, si usted me dice a mí esos 27.1 billones del Farm Bill y ese 386 billones de los europeos, el tico no los necesita. ¿Qué es lo que ocupamos? Que nos pongan en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día hablamos de un tema, trazabilidad. A nosotros nos están pidiendo trazabilidad, entre comillas trazabilidad, porque eso no es trazabilidad. Pues que hay un inicio de una actividad que puede llevar a la trazabilidad, sí, ojalá y nos lleve y nos haga mejores, ¿verdad? Pero pregunta, la carne que viene, por ejemplo, importada y los productos en general agrícolas que vienen importados de otros países, ¿cumplen con las reglas que nosotros tenemos aquí de producción? Por ejemplo, pagan impuestos, le hacen números, como nosotros le hacemos números, pagan la caja. Es una pregunta que yo tengo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces uno dice, no, si vamos a jugar un partidito de fútbol, Saprissa contra Alajuela, de que seamos 11 contra 11. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí. Pero que no me metan 22 contra 11. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros, el productor costarricense, tiene toda la capacidad. Hemos venido creciendo, por ejemplo, Corfoga han hecho un esfuerzo que hay que reconocerle, por ejemplo, en el caso de la genética, en el caso de las charlas de capacitación, etcétera y demás. Entonces, primero, políticas claras. Segundo, reglas de juego claras y equitativas y justas, porque no es justo que yo me tenga que ir a producir carne, por ejemplo,
contra 27.1 billones de dólares al año, o contra 386 billones de euros al año en Europa. Bueno, entonces, y aquí no nos están dando, pero ni el arete, que vale $4, vale alrededor de 2,000 pesos, ni nos dan nada, ni tampoco ocupamos. 2,300, creo que averigüé la vez pasada. Ya lo subieron. ¿Verdad? Pero no necesitamos que nos den nada, nada más que nos dejen trabajar. Mira, el himno nacional de Costa Rica dice cosas muy bonitas, que nos dejen, que nos dejen en paz, que podamos vivir siempre con paz y con trabajo. ¿Verdad? Sí, vamos a ver, la vez pasada hablaba con un empresario de carne que importa carne de Estados Unidos. Claro, está perfecto. ¿Verdad? O sea, pero él me dice, es que es de mayor calidad. Claro, eso me lo dijo y me quedé callado antes del programa anterior. Ajá, Me y dijo, ahora no. "Es que no, ya no. Ya ahora, ¿cómo se llama? Yo reclamo eso, inclusive me enojo con el amigo mío. Él me decía, es que la carne que yo importo es demasiada calidad. Sí. ¿Verdad? Yo no vendo las calidades que aquí venden. En su momento yo dije, bueno, seguramente sí. Sí, ¿verdad? sí. O sea, pero tienen todo el costo de producción que tienen los empresarios ticos, los ganaderos ticos. En ese momento no lo sabía. Yo tuve que, en respeto e ignorancia, quedarme callado. Ahora le digo, no, señor. O sea, sin embargo, usted trae carne tal vez muy buena, no lo sé. Lo que sí ahora sé es que aquí hay un gran esfuerzo con una muy buena calidad y con tal vez un abandono gubernamental, ¿verdad? Porque ahora tal vez después de la pausa vamos a venir a hablar acerca de los retos que usted lo tocamos, creo que muy, ¿cómo se llama? Suavecitamente la vez pasada, pero que sí hay retos que tenemos que enfrentar como país y ustedes como ganaderos, que eso tiene una inversión. Esa inversión realmente el gobierno a través de las instituciones financieras lo está dando. En una de las noticias de una tormenta eléctrica, yo escuché a un ganadero indicando, un rayo me mató 10 animales. Fui al banco a que me prestaran porque realmente necesitaba esos animales y tenía que dar prácticamente la prueba de ADN y un poco más para que me prestaran. Al final no me prestaron, ¿verdad? Tuve que acceder a un préstamo privado de un conocido que claramente duplica la tasa de interés. Tuve que hacerlo. Entonces ahí vengo yo con esas políticas claras e hipócritas de los gobernantes de turno, el que sea y el que quede, porque aquí no es Liberación, no es el PUX, no es el PAC, o sea, no, es todos. Prácticamente un abandono de todos los gobiernos y casi es, con perdón suyo, juéguesela, ¿verdad? A ver cómo hace. Entonces, ok, no, vea los millones que invierten, porque eso tenemos que verlo como una inversión. Claro. Estados Unidos, la Comunidad Europea e inclusive ahora países del Medio Oriente, ¿verdad? Me decía, o recuerdo bien las palabras de mi tío Germán Macís, ¿verdad? Que él hizo todo el estudio aquel de la, ¿cómo se llama? Del maíz, cuando empezamos a desaparecer, porque aquí desaparecimos el maíz, ¿verdad? En Costa Rica. Él decía, en una hambruna, el maíz te puede salvar la vida, ¿verdad? Hablando del maíz solamente, pero hay muchos otros productos agrícolas inclusive, ¿verdad? Pero aquí nadie se percató que a hoy el maíz prácticamente desapareció, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado que hay una hipocresía gubernamental donde muchos productores tienen que ir, con perdón también, inclusive a quienes nos ven, tienen que ir a pellejear. Esa es la palabra. ¿Verdad? A pellejear, o sea, es que hablemoslo con las palabras que son. Sí. Como aquí decimos a todo, hágale números, hablemos con el lenguaje, que hay que pellejearla y no hay una banca
por ejemplo, que ayude. Nos hablan de una banca con avales. Sí, pero ¿en qué casos? Es más, yo creo que aquí la banca de aval se la dan a los millonarios. Los avales son para los millonarios, Sí. porque el productor pequeño es casi imposible, excepto que tal vez tenga garantía real. Entonces, bueno, hay que hacerle número a todos, pero por favor, inclusive aquí a las políticas gubernamentales, más apoyo. Más ¿verdad? definitivo. Y Ahora, inclusive ahora que estamos en campaña, ¿verdad? Poco hablan o hablan muy, diría yo, superficialmente los candidatos acerca de los retos que tiene, por ejemplo, la ganadería, la, ¿cómo se llama?, producción agrícola y otras. correcto. Porque realmente en Costa Rica tenemos un país privilegiado por muchas cosas, ¿verdad? Tenemos 2 mares, o sea, rodeados de, ¿cómo se llama?, de aguas, que eso nos da una gran oportunidad. Estamos casi en el centro de los 2 continentes, o sea, hay muchas cosas que Costa Rica es privilegiado, pero me imagino que a los gobernantes no les importa, ¿verdad? Sí, y al que más le duele y que más le chima es el productor, ¿verdad? El agricultor, el ganadero y al que vive de eso, ¿verdad? El que depende, el 100% de sus ingresos depende de esa actividad. Rápidamente, lo que vos decías de la carne, para mí no es un tema de que sea mejor o que sea mala, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque aquí no producimos avena. Aquí no producimos trigo, aunque tenemos capacidades para producir otras cosas. Aquí no producimos soya, como Argentina y Brasil, que son miles de hectáreas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la alimentación tiene un sabor diferente? Cuando el ganado se alimenta de avena, de trigo, de soya, por ejemplo, la carne tiene un sabor diferente. Es como que usted me diga a mí, vea, es que a mí me gusta el café de Tres Ríos y no me gusta el café de otra región. Digo, bueno, eso es su preferencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud, la carne de Costa Rica y la carne de los animales que se alimentan con pastos tienen una gran ventaja, ¿verdad? Que son los ácidos grasos, el otro día lo mencionaba. Porque yo siempre digo, en modo jocoso, los animales que nosotros tenemos aquí en el trópico son gorditos vegetarianos, porque lo que comen son plantas. Entonces, imagínense nosotros los seres humanos comiendo plantas todos los días, ¿verdad? Y si nos hacemos gordos, pues vamos a estar saludables. Nosotros no, los animales de nosotros no comen trigo, no comen avena, no comen soya, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, cuesta mucho producirlo. Entonces, la carne es diferente, el sabor es diferente. Allá se produce con 27.1 billones de dólares de subsidio, aquí no. Entonces, ya hay una diferencia solo en el precio. ¿Por qué? Porque si es lo que a ellos les sobra, aquí nos sobra carne, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos un excedente. Nosotros consumimos carne fresca, carne sin preservantes, que eso es muy importante. Vean esto, yo tengo ya varios años de que no me como un bistec que tenga preservantes. Compro carne en 2 lugares del país y no como carne que tenga preservantes. Ni pollo, ni absolutamente nada que tenga preservantes. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de mi salud, ¿verdad? Con lo otro que mencionaba, sí hace falta, ¿verdad? De nuevo, un acuerdo social, políticas claras, ¿verdad? Hace falta más inversión, por ejemplo, por parte de Corfoga, hace falta nuevos productos por parte de Banca de Desarrollo, productos diferentes, ¿verdad? Lo que mencionabas ahora del tema del relámpago, etcétera y demás, hace falta seguros, ¿verdad? Yo he tenido la intención de asegurar el ganado que tengo y no puedo, porque de ahí o lo aseguro o el margen de ganancia se vuelve muy pequeño, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué no hay un seguro que sea más accesible, ¿verdad? Y sobre todo un seguro y condiciones accesibles para una buena producción a los productores más pequeños, porque hay productores que tienen 2.000, 3.000, 4.000 cabezas de ganado, ¿verdad? Entonces pues, ellos difícilmente ya están en una economía de escala, ya tienen condiciones diferentes, pero a los agricultores de Upala, de Bijagua, de
la zona sur del país, de Zigzaola, etcétera y demás, que viven de eso, que tienen que ver, como vos decías, que pellejearla, a esa gente es la que hay que ir a ayudarle. Claro. Que esa gente es la que necesita el crédito, la que necesita el seguro, ¿verdad? El que necesita la genética buena, porque un productor grande del país, usted no hace nada con que Corfoga invierta un montón de millones de colones en mejoramiento genético de un productor grande. No, vamos a ayudarle a los pequeños, que son los que no pueden llegar. Vea, por ejemplo, un punto importante, que es para mí una de las cosas que hay que cambiar pronto en el tema de políticas. Todo productor pequeño tiene que pagar la contribución, yo le diría impuesto, pero tiene que pagar el impuesto a Corfoga. Si el señor lo que tiene son 10 animalitos, tiene que pagar exactamente igual que el que tiene 1000. Yo digo, ¿en qué país se da esto? Si el señor necesita mandar al matadero, ¿verdad?, a faenar sus 10 animales y solo eso fue su cosecha del año 10. Como que usted tiene un cafetal y cosechó 10 cajuelas de café, y el otro cosechó 1000. Y el que tiene 10 paga igual que el que tiene 1000. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no le ayudamos a ese señor a exonerarlo de ese impuesto? Y que la carne importada que viene de afuera, ¿verdad?, que no sabemos en qué condiciones viene, que viene con subsidios de 27.1 billones de dólares, 1.46 trillones de dólares es el Farm Bill en un plazo de 10 años. Son números que hasta cuesta pasarlos a colones. Claro. Y entonces yo digo, ¿por qué no le vamos a ayudar? Corfoga es privado. Corfoga es un ente público-privado, de destino público, ¿verdad? Una institución muy parecida a Procomer, ¿verdad? Procomer es un ente también porque la conozco, de origen público-privado, ¿verdad? Tiene un fin público, ¿verdad? Corfoga. Pero como te digo, es más, es hasta curioso porque un pequeño productor de la zona de Zigzaola, de Bijagua de Upala, de La Cruz de Guanacaste, tiene que traer su animal, tiene que mandarlo hasta un matadero, que están generalmente ubicados en Alajuela, pagar el costo de transporte, ¿verdad? Y uno dice, vea qué curioso, en Alemania, por ejemplo, ellos autorizaron y crearon un mecanismo que me parece muy interesante, de personas capacitadas con una infraestructura sanitaria adecuada, para que si una persona tiene 10 animales y están ubicados en Zigzaola, por decirte algo, y no puede trasladarlos, el camión va y los cosecha, los faena, etcétera y demás, con condiciones de refrigeración, higiénicas, etcétera y demás, cumpliendo con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el agricultor el productor, ¿verdad?, el ganadero, no tiene que pagar ese costo de flete, sino que hay unidades destinadas a procesar los animales de forma que cumplan con la ley y ayudándole a que esa persona, pues si tenía que pagar, por ejemplo, 100,000 colones, ahora pague 40,000, 50,000, pague menos. Eso. Sí, porque a esas son las inversiones que como sociales, Estado, como gobierno, tenemos que hacer. Exacto. Vamos a irnos a una pausa y vamos a venir con los retos que tiene la ganadería en Costa Rica para hoy y para mañana. Bien. O sea, quédese con nosotros, estamos en Hágale Números. Esto es Hágale Números, presentado por Macizi Asociados. ¿Tenés dudas sobre impuestos, declaraciones o requisitos fiscales? ¿No sabes si estás pagando lo correcto, si debes presentar una declaración o si el Ministerio de Hacienda puede sancionarte? En nuestro consultorio tributario, te asesoramos de forma clara, profesional y personalizada para que cumplas con Hacienda, pagando lo justo y evitando multas o errores costosos.
Analizamos tu situación fiscal, revisamos tus obligaciones actuales y te orientamos paso a paso, ya sea en renta, IVA, inscripciones, declaraciones o regularizaciones. Atendemos a empresarios, emprendedores, profesionales independientes y pymes. Agenda tu cita virtual o presencial hoy mismo escribiéndonos al WhatsApp 86 71 00 11. Visita nuestra página web www.maciscpa.com o búscanos en Facebook como Despacho Macís y Asociados. ¿Sabías que tus hormonas afectan la manera de cómo dormís, digerís y hasta cómo te sientes emocionalmente? Si tenés fatiga constante, ansiedad, insomnio o molestias digestivas sin causa aparente, podría haber un desbalance hormonal o metabólico. Este mes revisa tu salud integral con medicina interna y nutrición. Expertus Academy. Expertos formando expertos. Seminarios y talleres de formación profesional. Asesoría tributaria y financiera. Contáctenos 8536 5252. Escriba a nuestro correo electrónico expertuscr@gmail.com. Expertus Academy le invita a sus próximas actividades. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. Esto es Hágale Números. Bueno, seguimos y yo le decía a don Rolvin que nos dijera cuáles son los retos de la ganadería hoy y cuáles son los retos mañana, independientemente de que tengamos ayuda o colaboración gubernamental. ¿Qué tienen que hacer los ganaderos para ser más productivo y mejorar la calidad, ya la excelente calidad que se tiene, para que sea más rentable el negocio? Porque aquí lo que estamos hablando con don Rolvin es además la rentabilidad de las ganancias. Nadie va a poner 30 millones que hablábamos al inicio para regalar las cosas. No, y necesitamos comer y necesitamos producir y necesitamos numeritos buenos, o sea, rentabilidad. Sí, mira, yo aprendí de un profesor que, y de nuevo cito a mi abuelo y a mi padre, que por allá está en Upala escuchándonos ahora. Muy contento allá en las fincas y demás también. Aprendí de un profesor en la Universidad de Barcelona el paradigma de que hay que analizar en esta vida los hechos, los números, hay que ver la actitud y tener la voluntad. Con este paradigma te llevo a lo siguiente. China consume 8.4 kilos en promedio de carne de bovinos, ¿verdad? Lo que se llama beef. Estados Unidos consume alrededor de 38 kilos de carne. Argentina, pues ni hablar de los argentinos, ¿verdad? El famoso bife de chorizo, etcétera y demás. 50 kilos de carne per cápita por año. Costa Rica, 13 o 14, ¿verdad? Entonces, el hecho es que tenemos una competencia enorme a nivel del mundo. Tenemos a Europa y a Estados Unidos subsidiando. Ellos están cuidando a su gente. Claro. Ellos no están haciendo nada malo. Entonces, son leyes completamente aprobadas y todas a derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el reto de nosotros? De ser muy competitivos.
luchar y ser mejores que estos subsidios. ¿Cómo? Produciendo, pasando de producir, de tener una cabeza por ganado, un animal en una hectárea, a tener 4, 5 o hasta más. ¿Cómo hacemos eso? Mejoramiento genético, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, que ya se ha venido trabajando mucho, ¿verdad? Hay ganado muy bueno, ¿verdad? La zona sur del país tiene un ganado envidiable, ¿verdad? Yo lo veo en las subastas de allá de Pérez Celedón, grandiosa la calidad genética. El uso del recurso suelo. Nosotros ocupamos para producir suelos buenos, ocupamos buena genética, ocupamos minerales, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy eficientes en el uso del suelo, en los trabajo con los fertilizantes y en la alimentación y en las dietas de los animales, ¿verdad? Si usted no sabe cuánto le cuesta de vuelta producir 1 kilo de carne al día o medio kilo, que es lo que se puede producir con pasto ratana, si usted no sabe cuánto le cuesta eso, como dicen por ahí, mejor apague y vámonos, porque no estás haciendo nada, ¿verdad? O sea, no vas a llegar a tu meta. Si tu meta era obtener un 20% de rentabilidad al año, lo que yo puedo manejar es eso, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Ocupamos que los chinos coman más carne también, ¿verdad? Ocupamos que de 8.4 kilos por lo menos pasen a 20 kilos. Claro, eso China, por ejemplo, perdón, es un paréntesis rápido, China nos puede poner en un problema serio a todo el mundo. Si los chinos llegan a comer lo mismo que comen los argentinos, la carne de toda América Latina no alcanzaría para suplir los 50 kilos de carne que se comerían los chinos, ¿verdad? Pero bueno, si podemos hacer que nos compren más, y ahí es donde voy, el caso del café. ¿Qué es lo que pasó con el café? Bueno, Costa Rica no está produciendo, no tiene, usted ya no ve los cafetales que habían aquí en 1960, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Fue un cambio. Tenemos ahora, en lugar de producir café de calidad intermedia, ahora vamos a producir un café gourmet. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros con la carne? También ir hacia una carne, a un mercado selecto, una carne que aprecie, que valore, un mercado constituido por personas que se preocupen por su salud, ¿verdad? Que si la carne viene de otros países, toda carne que viene de afuera viene con preservantes. Si usted se preocupa por el día de mañana no tener cáncer, ¿verdad? O algunas otras enfermedades que existen probabilidades grandes de que los ultraprocesados, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, produzcan enfermedades, bueno, aliméntese bien, con productos frescos, tanto hortícolas, agrícolas, con carne. Comer carne es muy bueno. El hombre, ¿verdad?, consumía carne desde sus inicios. Ahora vos hablabas también del maíz anteriormente. Bueno, los pueblos originarios se alimentaron de maíz. En América no existía el trigo, no había harina aquí. Lo que había era maíz, ¿verdad? Y esos fueron los pueblos originarios. Entonces, resumo, necesitamos pasar a un mercado, ¿verdad? No necesitamos ir a competir contra Argentina. Necesitamos encontrar que nos ayuden, ¿verdad?, a encontrar un mercado que esté integrado por personas que se preocupan por su salud, por su nutrición y que tienen para... Serían los europeos. Los europeos, los estadounidenses ya se están preocupando, la gente en Finlandia, la gente en Emiratos Árabes Unidos y los países árabes, ¿verdad?, ya se preocupan por eso, donde ellos digan, sí, me interesa ese producto porque no tiene hormonas, no es producido con glifosatos, los animales no tienen antibióticos, tiene trazabilidad. Yo no tengo nada contra la trazabilidad, pero si usted me dice a mí que yo tengo que invertir 2.300 colones y no me van a dar absolutamente nada, yo digo, ¿para qué le voy a poner el arete? Pero si usted me dice, Rolvin, póngale el aretico,
usted lleva sus registros de trazabilidad, porque trazabilidad no es solo un arete, trazabilidad es un sistema completo que viene desde que el animal nace hasta que el animal está en la mesa de su casa, servido en un bistecito con buenos vegetales, lechuga, etcétera y demás, y usted comiendo sabroso y nutriéndose bien. Y si me dicen a mí, usted póngale el arete, haga el sistema de trazabilidad, compre la computadora, maneje el software, etcétera y demás, pero le voy a pagar un 10% más de incremento en el precio, ya yo le hago números. Claro. ¿Verdad? Yo digo, esto está bonito, ¿verdad? Yo me meto de ganadero. Yo también. Pero si no, no, ¿verdad? Entonces, mercado. Definitivamente, este país hace muchos años, y vos hablabas ahora, ¿verdad? Este país necesita de nuevo retomar el sector agrícola, y no son solo los ganaderos, están la gente del arroz, o sea, todo lo que es la producción agrícola. ¿Por qué? Porque te decía hace un rato, bueno, mamá me llamaba a mí cuando estaba trabajando con mi abuelo y me decía, vaya a la escuela, pero ¿qué pasa si yo no hubiese podido? ¿Verdad? No todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Entonces, tiene que quedarse en una actividad que genere valor agregado también a la sociedad. Las zonas rurales del país son sumamente importantes, preservan el entorno de las zonas rurales. Usted cuando va a Zarcero y ve esos campos, ve esas montañas y las vacas y de todo, usted se siente completamente diferente. Ya no está viendo el nivel de contaminación, hasta los ríos son diferentes ahí. Usted ve allá, usted ve ríos de verdad y usted mira, un río de aguas cristalinas. Caray, esto no lo había visto. Hay peces en ese río. Vea qué curioso, hay peces ahí, eso es un milagro. ¿Verdad? Paréntesis, yo hace muchos años había salido del país y un día llegué a una capital mundial y veo un señor consumido completamente en un basurero. Y yo me quedé así viendo y yo, caray, ¿esto qué es? Extrañadísimo yo de ver una persona en un basurero. Ahora yo salgo de la casa y ya usted ve las bolsas despedazadas y uno dice, ¿qué le pasó a esta sociedad tan rara? Claro. ¿Para dónde vamos? Resumo, nuevos mercados. Políticas, no necesitamos que nos regalen nada, necesitamos que el marco de la cancha... Eso, y lo ha dicho usted 3 veces. Sí, y necesitamos que la cancha sea con dimensiones FIFA. Correcto. Por ejemplo, o sea, que esté clara para todos. Los tratados de libre comercio, desde mi óptica, fueron mal negociados. ¿Por qué mal negociados? Porque nosotros, por ejemplo, aquí producimos en condiciones ambientales muy favorables. Nosotros utilizamos agua de lluvia, nosotros sembramos árboles, etcétera y demás. Nosotros no devastamos la selva amazónica como tiene que hacerlo Brasil, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que los tratados de libre comercio tuvieron que estar negociados en términos de producción de dióxido de carbono. ¿Quién produce más y quién contamina? Porque usted puede ser Saprissa Alajuela jugando, pero juegan sin árbitro y uno solo haciéndole fouls y faltas al otro. Y usted dice, no, un momentito, eso fue foul. Eso que acabas de hacer fue foul, ¿verdad? Entonces, políticas, mercados, nuevos mercados, campañas, ¿verdad? Para que le enseñen a la gente que debe de comer, debe de nutrirse bien, y que nutrirse bien y alimentarse bien no es caro, y que ocupamos tiempo para eso sí, ¿verdad? El picadillito de papa o de ayote no se hace solo, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a eso. Entonces son campañas hasta desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque a la Caja Costarricense de Seguro Social y a todos nosotros, si nosotros no comemos bien, vamos a ser adultos mayores enfermos. Sí, ¿verdad? muy costosos. Muy costosos. Y el agricultor o el ganadero lo que tiene que hacer es nuevamente eso, ser más eficiente en la cantidad de animales que se tienen. Las instituciones que nos pueden apoyar, por ejemplo, con mejoramiento genético de gramíneas, de leguminosas, para ser más eficientes. Eso sería el MAC. El MAC, el INTA, la misma Corfoga, ¿verdad? Las universidades también, ¿verdad? Tienen un modelo interesante. Usted ve Nueva Zelanda, y la producción de leche en Nueva Zelanda es impresionante, ¿verdad? Y hay todo un aparato respondiendo a todo esto, ¿verdad? Los mecanismos, los canales de comercialización también, ¿verdad? Un agricultor pequeño no puede. Vamos a ver, si usted se levanta a las 3:30, 4 de la mañana, a ordeñar las vacas, a limpiar, a preparar
la leche, embotellarla, etcétera y demás, a preocuparse por la salud de los animales. Tiene que hacer 2 ordeños al día, cuando son las 4 o 5 de la tarde ya usted está cansado. Claro. ¿Cómo va a hacer para llevar ese producto, esas cebollas, esas papas, etcétera, al mercado? Entonces ocupamos que el canal y de comercialización se acerque más entre el productor y el consumidor final. Claro. ¿Por qué? Porque está quedando un margen ahí que no necesariamente es un margen justo entre la producción y el consumidor, porque a mí me pagan un precio por la carne, pero a usted en la carnicería le cobran otro precio. Claro. Y yo desearía el precio que a usted le pagan, ¿verdad? Porque ya con lo que a usted le cobran por la carne en la carnicería, yo ya hago otros números diferentes. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos son los retos. Nuevamente, enfocarnos en mercados más selectos, como lo hizo, por ejemplo, los productores de café, que lo hicieron muy bien, lo han venido haciendo muy bien, ¿verdad? Definitivo. Don Rolvin, yo repito otra vez cátedra acerca de la ganadería en Costa Rica, de retos, de aquellos numeritos que tenemos que hacer como país, ¿verdad? Tenemos que saber invertir, pero como país. Y bueno, me encanta algo que dijo don Rolvin, no necesitamos que nos regalen nada. Es únicamente que haya un apoyo, un mayor apoyo gubernamental con diferentes políticas para, vean qué fácil está ir a buscar mercados como si lo hizo el café o los cafetaleros, ¿por qué no hacerlo los ganaderos? Pero claro, tiene que haber toda una plataforma, como dijo usted, social, económica, para apoyar la ganadería. En un programa próximo vamos a tener inclusive aquí un horticultor hablando del tema de una parte del agro que es importante indicar tanto para conocer como para seguir haciendo números, porque puede ser inclusive, además de un bien para el país, podría ser bien para usted, para que haga rentabilidad y siga produciendo, ganándose platita. Porque aquí estamos claros, nadie va a emprender una actividad si va a perder. ¿Por qué? Porque necesita desarrollarse, necesita alimentar a la familia y claramente seguir produciendo. Así que le agradezco a don Rolvin estar con nosotros. Díganos, nos va a decir algo más. Sí, hay un tema que se me quedó, que casi se me queda y es importante, y el agricultor adolece de esto, y es ser un poco más empático en cuanto a la participación. Ocupamos una participación más activa del agricultor. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, el comandante supremo de los ejércitos aliados, que fueron los que rescataron Europa, era un agricultor. Ese señor se llamó Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower dijo una vez que farming looks mighty easy when you plow is a pencil and you are 1,000 miles from the cornfield. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil hacer políticas para la agricultura cuando usted está a 1,000 kilómetros de distancia de los campos de producción. Claro. ¿Verdad? Dwight Eisenhower ayudó muchísimo a Europa a través de tractores, a través de tecnologías, de semilla que vos mencionabas ahora. Entonces, nadie mejor que un agricultor sabe a dónde le chima el zapato. Y son los que menos participan o menos son tomados en cuenta en la elaboración de las políticas de Estado. Y ellos, ahí es donde está, ¿verdad? Ahí es donde están las áreas de mejora y que hay que tomar en cuenta en la elaboración de las políticas de Estado. Nuevamente, Costa Rica adolece de buenas políticas de Estado, no solo en agricultura, sino hace muchos en otros temas, ¿verdad? Por lo menos desde hace unos 40 años, ¿verdad? Las últimas políticas claras y buenas de Estado fueron en la fundación de la Segunda República en los años de 1948, cuando habían personas como Guzmán Mata, Rosis, etcétera, grandes personas pensadoras, ¿verdad? Grandes estadistas, el mismo José Figueres, ¿verdad? Que dieron conformación
a la gran Costa Rica. Termino rápido con esto. Costa Rica en 1960 era un país más rico que Corea del Sur. Wow. El Producto Interno Bruto de Costa Rica en 1960 era mayor que el de Corea en 1960. Y uno dice, hoy Corea es una de las principales 15 economías del mundo y Costa Rica alrededor del 57, 58. ¿Qué nos pasó? ¿A dónde nos quedamos perdidos? ¿Verdad? Ok, entonces ahí voy yo a repetir algo que he dicho hace unos meses para acá, que tenemos 11 gobiernos, o sea, 44 años de no hacer nada, pero entonces con lo que usted me dice, tenemos todavía más, tal vez más gobiernos que no hemos hecho nada, nada más hemos pasado el tiempo, porque antes éramos mucho más ricos. Gracias, don Rolvin, gracias por estar en Hágale Números. Con todo gusto. Aquí es un espacio donde trato de que las personas le hagan numeritos a todo, ¿verdad? Todo tiene números. Me encanta que uno va a pedir una cotización a lo que sea, al mecánico, por una remodelación, y lo que uno dice, déjeme hacerle numeritos y yo lo llamo. Así que gracias por estar en Hágale Números, un martes más. Nos vemos el próximo martes. Gracias y buenas noches. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.